Buenas tardes, hermosa familia. Le damos la bienvenida nuevamente. Esta es su iglesia, La Fe en Jesucristo. Como todos los miércoles, continuamos nuestro servicio, aunque no como lo hacemos regularmente dentro de la iglesia, de este edificio. Ahora lo estamos haciendo a través de las redes sociales. Y pues aprovecho primeramente para dar la bienvenida a todos aquellos que nos están viendo en esta hermosa tarde. Tal vez no va a ser en vivo, pero por como va pasando el tiempo, pues usted nos va viendo en los videos de Facebook, en YouTube, y queremos dar unos pequeños anuncios a aquellos miembros de la Iglesia de la Fe en Jesucristo que de poder aportar sus diezmos, sus ofrendas a través de la aplicación, por medio de su teléfono, del internet, de la aplicación easytide.com/la fe. Así es que, por favor, hermanos de la iglesia, sigamos caminando en obediencia al Señor y también seguimos trabajando en las redes sociales. A partir de los lunes tenemos una sesión de oración por las peticiones a las 11 de la mañana con nuestra hermana Lupita, nuestra hermana Reina. Así es que, por favor, visítenos y no dude en poner sus necesidades, sus comentarios, que Dios estará haciendo la obra. También de martes a viernes tenemos oración matutina a las 6 de la mañana. Tenemos un día especial con los niños también, a las 7 de la tarde con nuestra hermana Viviana y su equipo. Buen trabajo están haciendo también los niños. Los viernes a las 12 tenemos un almuerzo con el pastor lleno de información, de preguntas, y también tenemos a nuestra hermana Bere, Café con Bere. Así es que por favor no se pierda este bonito programa y un poco de risa los viernes a las 7 de la tarde. Así es que no olvide conectarse y seguirnos en nuestras redes sociales, pero sobre todo no desconectarse de la palabra de Dios, no desconectarse de la presencia de Dios, y creo que eso es lo más importante. Así es que aproveche estos medios para poder nutrirse de la palabra de Dios, para poder caminar en obediencia a Dios. Así es que, pues, sin más preámbulo, continuamos con nuestra serie El Milagroso. Ya hemos tenido algunas series, algunos temas sobre esta serie, y hoy quiero hablar sobre este milagro tan poderoso que Jesucristo nos mostró cuando Él vino a servir a la humanidad aquí en la tierra, y es el milagro de Lázaro. Y este tema se ha titulado Ven fuera. Así que vamos a estar viendo nuestras sagradas escrituras en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo del 1 al 4, y estaremos leyéndolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Padre, te damos gracias en esta hermosa tarde. Creemos a tu palabra, Señor, que tu palabra es la que va a hacer la obra, no es el hombre, no es lo que yo diga, Señor, sino que tu palabra que va a ser expuesta a través de este siervo, Señor, este siervo hecho de barro, Padre, va a ser la palabra que cambie los corazones, va a ser la palabra que cambie la forma de pensar, que renueve nuestra mente y nuestro corazón, para caminar en fe y para creer que tú eres el mismo Dios que hizo los milagros en el Antiguo Testamento, el mismo Dios que hizo milagros en el Nuevo Testamento, y sigue siendo el mismo Dios que hace milagros, un Dios poderoso, un Dios sobrenatural. Padre, disponemos nuestra mente, nuestro corazón, para poder recibir lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús declaramos libertad para escuchar tu palabra. Amén y amén. Bueno, yo creo que esta historia es una de las historias más impactantes que al menos en lo personal me ha cautivado. No dudo que todos los todos los hechos realizados por nuestro Señor Jesús tengan uno más valor que el otro. Yo creo que en cada uno podemos ver diferentes revelaciones que Dios nos quiere mostrar a través de estos hechos, de estos milagros, pero en lo personal creo que a cada uno el milagro
la diferencia en los milagros nos impacta a cada persona. Y este milagro en lo personal a mí me cautiva mucho, me llena de preguntas, pero cuando uno lee la palabra de Dios, Dios mismo nos da la respuesta a través de su palabra. La revelación que Él quiere darnos a conocer a aquellos que estén interesados en conocer el corazón de Dios, cuando leemos su palabra, Él nos la revela. Y aquí en esta historia hay ciertos personajes. Una de ellas es Marta, la otra María y el otro es Lázaro. Marta la afanada cuando Jesús enseñaba en la palabra, María la que ungió con perfume a los pies de Jesús y la que se sentaba a los pies para escucharlo. Lázaro, en quien Jesús había encontrado una amistad cercana, una amistad de amigos, y que Jesús tomaba tiempo para visitarlos en su casa. Ahora quiero empezar con una pregunta en esta tarde. ¿En qué posición estás en este momento? Tal vez en la posición de Marta. Estás en una posición donde estás preocupado y afanado por lo material. Las circunstancias te están quitando el enfoque en Jesús y en su palabra, en sus promesas y el tiempo de calidad que puedes pasar con Él. O tal vez estás en la posición de María. Cierto pastor dijo hace algunos años, yo quiero ser devoto, mi deseo es ser devoto de María, seguidor de María. Y antes de terminar la frase, su expresión, lo que él quería decir, pues a mí me entró luego la duda, como que, bueno, pues ¿qué pasa? Si para nosotros el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ¿cómo es que vienes a predicarme que quieres ser seguidor de María? Pero cuando él terminó la frase, él dijo, de esta María, que era un ejemplo a seguir para todos nosotros, una mujer que no escatimó derramar su mejor perfume, una mujer que no le importó enjugar los pies del maestro con sus cabellos, una mujer que no le importaba sentarse a los pies del maestro para escuchar su palabra. Yo creo que muchos de nosotros necesitamos ser devotos seguidores y seguir el ejemplo de esta gran mujer, un ejemplo de adoración y de alabanza, de honra a nuestro Señor Jesucristo. Así es que, ¿en qué posición estás? ¿En la posición de Marta o en la posición de una mujer como María? ¿O estamos en la posición de Lázaro? Lázaro era un amigo en quien Jesús confiaba. Jesús pasaba momentos de amistad, momentos de alegría con Lázaro. Le confiaba los secretos de su palabra, les compartía, le enseñaba su palabra a Lázaro, pero también era un hombre en quien había encontrado una amistad cercana. Yo creo que en este tiempo es lo que muchos de nosotros estamos buscando, una amistad cercana, una amistad sincera. Podemos estar rodeados de gente que tal vez nos quiere por lo que somos, por lo que tenemos, pero cuando estás en necesidad, en depresión, necesitas ese amigo sincero que no le importe la posición que estés pasando, necesidad o dolor. Ahí necesitamos un amigo. Y Jesús había encontrado una amistad cercana en estos tres personajes, Marta, María y Lázaro, aunque la palabra de Dios nos muestra diferentes historias sobre ellos, pero la pregunta nuevamente es, ¿en qué posición estamos en esta tarde? Ahora, si leemos la palabra de Dios, seguimos adelante y usted puede leer en su casa ahí, en la Biblia, podemos ver que Jesús fue anunciado de la enfermedad de Lázaro. Lázaro estaba en Betania, Jesús estaba a 3 kilómetros de donde estaba Lázaro. Yo creo que en la actualidad muchos de nosotros cuando podríamos recibir una noticia de que nuestro familiar, de que nuestro amigo sincero, de que un hijo, nuestros padres están en situaciones de depresión, enfermedad, a punto de morir, pues como seres humanos yo creo que dejaríamos todo y saldríamos corriendo para ayudar, para ofrecernos en ayuda, pero Jesús no hizo esto. La pregunta es ¿por qué? Si la palabra de Dios me enseña que Jesús amaba a Lázaro, que Jesús amaba a estos personajes, ¿por qué cuando Jesús recibió la noticia
no acudió en ese momento. Estaba a 3 kilómetros. Yo puedo suponer, aunque no estaba el transporte como hoy en la actualidad, de que a 3 kilómetros pues tú llegas tal vez en 5, 10 minutos, qué sé yo. El transporte de antes pues eran caballos, camellos, los burritos. Tal vez podría tomar algunas horas o ese mismo día podría llegar. ¿Por qué Jesús no dejó todo para ir a ver a su amigo? No solamente se trataba de un amigo, no solamente se trataba de alguien que conocía, sino que se trataba de ayudar en la enfermedad a alguien que estaba a punto de morir. ¿Por qué Jesús no acudió en ese momento? ¿Y cuántas veces hemos estado también en la situación de Marta y María? Empezamos a cuestionar: Jesús, si tú me amas, si tu palabra me dice que tú me amas, si a través del pastor tú me has dicho que tú me amas, ¿por qué no vienes cuando te necesito? Si sabes que estoy enfermo, ¿por qué no vienes? Si sabes que necesito sanidad, ¿por qué no vienes? ¿Por qué tardas? ¿Por qué, si conoces mi corazón, que anhelo que tú vengas para hacer el milagro, por qué te detienes un día? ¿Por qué te detienes 2 días? ¿Por qué tardas una semana? ¿Por qué tardas un mes? Has tardado un año y no has venido. No has acudido a mi petición, a mi llamado. ¿O por qué vienes cuando ya no hay nada que hacer? ¿Por qué acudes por qué llegas cuando ya lo que te pedía que restauraras ya está muerto? ¿Por qué cuando yo lloraba y gritaba? ¿Por qué cuando yo anhelaba que escucharas mi voz, no llegaste, y ahora que todo está muerto, tú llegas? Tal vez estamos en esa posición de Marta y María. ¿Por qué no viniste, Señor Jesús? Empezamos a cuestionar a nuestro Dios. Empezamos a creer que no nos escuchó cuando le pedíamos. Empezamos a dudar que Él no nos escucha. Tal vez porque soy imperfecto. Tal vez el enemigo ha sembrado cizaña, ideas en la mente y el corazón de decir que Jesús no nos ama, por eso Él no llega a nuestro auxilio. Pero queremos ver algo muy importante en esta tarde y vamos a ver qué es el propósito de Dios, del por cual Él se está tardando 1 día, 2 días, 1 mes, 1 año. Vamos a ver cuál es el objetivo de nuestro Dios. Ezequiel 37:1, versículo 1 y 2. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. ¿Cuál era el propósito de nuestro Señor Jesucristo al esperar, al detenerse cuando nosotros le pedimos? Ezequiel fue llevado a una visión. Ahora la pregunta es, ¿qué Dios no tiene el poder? ¿Qué Dios no tiene la capacidad para hacer de Él mismo que de estos huesos secos haya vida? ¿Qué Dios no tiene el poder para, así como Jesús dijo en uno de los milagros, que a través de su palabra, dice, como creíste, te será hecho? Que no era tan fácil que Jesús, al escuchar que Lázaro estaba enfermo, dijera, no, hoy declaro sanidad en mi nombre, y Lázaro hubiera sido sano. Que no era fácil que estos huesos, ¿para qué tuvo que llevar Ezequiel? ¿Por qué permitió Dios que Ezequiel viera este valle? Ezequiel hubiera dicho, Señor, pero pues yo veo un valle, pero tan fácil que es para ti hacer la obra y darle vida a estos huesos secos. ¿Por qué Dios permite todo eso? ¿Por qué Dios permitió que Pablo y Silas fueran golpeados, encarcelados, amarrados de las manos, de los pies? ¿Por qué Dios permitió esa situación? Pablo y Silas hubieran dicho, Padre, si Jesús, yo he predicado tu palabra, estamos predicando tu palabra, ¿por qué permites esto? ¿Por qué permites que seamos golpeados y amarrados, encadenados como unos criminales? La pregunta es, ¿cuál es el propósito de Dios en esperar tiempo para cumplir
su propósito. ¿Cuáles son sus planes? Dios tiene un plan especial para la circunstancia que tú estás pasando. ¿Cuánto has esperado y cuánto has pedido para que tu matrimonio sea restaurado? Yo he visto matrimonios que han batallado, el esposo pide oración por su matrimonio, o la mujer pide oración por el esposo para que sea restaurado. Ha habido matrimonios que han tardado años en ser restaurados, pero no ha faltado la fe de alguien que pide, de alguien que cree, de alguien que camina en fe y obedece a su palabra. ¿Has esperado tal vez una semana? Tal vez las circunstancias del trabajo ahorita te están afligiendo. Y a partir de ahí la economía está bajando, estás teniendo problemas en tu economía, con tus gastos. Y de ahí surgen problemas con tu matrimonio. Se está deteriorando la circunstancia que está pasando, está deteriorando lo que tú amas. Y ahí es donde empezamos a pedir: Señor, ven, lo que yo amo está enfermo, lo que yo amo se está deteriorando. Padre, ¿por qué estás tardando? La situación se está extendiendo. ¿Por qué estás tardando? Ya he pedido oración. Tú conoces, Señor, mi necesidad, porque tú todo lo sabes. Pero ¿por qué estás tardando? ¿Y cuál es el propósito de que Dios está tardando en llegar a tu situación? ¿Cuál es el propósito que Dios quiere enseñarte a través de lo que estás pasando? Hay algo profundo en esto, pero Dios quiere revelarnos a través de su palabra lo que Él quiere mostrarnos. Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Hay un propósito en la palabra de Dios. No es lo que yo piense, no es lo que yo crea, no es lo que la gente me diga, porque lo que yo creo y lo que siento, lo que la gente piense y diga de mí o de mi situación, no vale nada. La última palabra la tiene Dios. Y si la palabra va a tardar unos días, si la palabra está por llegar hoy, mañana, en una semana, en un mes, no importa cuánto tiempo, pero la palabra va a traer un fruto, y no va a regresar vacía su palabra, porque va a cumplir lo que Dios ha planeado para ti. Romanos 15:15. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacernos recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Ahora aquí está el secreto de lo que tú vas a recibir: ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Pablo dice que se está atreviendo, pero a la misma vez nos está recordando que nosotros estamos para ser ministros de Jesucristo, ministrando el evangelio de Dios. ¿Cuál es el evangelio de Dios? Salvación, vida eterna, sanidad, restauración, vivificación, libertad, renovación. Ese es el evangelio de Dios: paz, amor, justicia. Ese es el evangelio de Dios, y nosotros somos los indicados para ministrar el evangelio de Dios. Ezequiel 37, versículo 4. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles. ¿Cuáles son los huesos secos que tienes a tu alrededor? ¿Cuáles son los huesos secos que están en el valle de tu alrededor? Hoy el Señor te dice: profetiza. Profetiza. Y profetizar no significa que vas a recibir una palabra extraña y algo diferente. Profetiza la palabra de Dios. Profetiza la palabra de Dios, y la palabra de Dios es palabra de libertad, palabra de vida. Dice: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos,
matrimonio, familia, economía. Dile, oíd la palabra de Jehová. Oíd la palabra de Jehová. Así dicho el Señor a estos huesos. Así declaro en el nombre de Jesús a esta circunstancia que está trayendo duda a mi vida. Yo declaro la palabra de Dios a esta circunstancia que está trayendo aflicción tal vez, pero hoy obedezco al Señor nuestro Dios que me dice profetiza, y hoy profetizo la palabra, las promesas sobre aquello que esté enfermo, aún sobre aquello que ha estado muerto. Profetizo la palabra de Dios y dice, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Qué es eso que ya está muerto? Tal vez aún tu vida espiritual ya está seca, ya está muerta. ¿Qué es lo que ha muerto en tu vida? ¿Qué es lo que ha muerto a tu alrededor? Pero hoy el Señor te dice, profetiza la palabra de Dios sobre estos huesos secos. Y el Señor dará vida, restaurará, pondrá tendones, pondrá piel, pondrá carne y un espíritu, dice, de vida, y viviréis. ¿Qué es lo que necesitas tú ver? Que de la nada, que de lo muerto resucite. Yo no sé qué es, Dios lo sabe y tú lo sabes. Lo único que tienes que hacer es, para ver el milagro y ver la victoria, es creer y profetizar la palabra de Dios. Profetizar la palabra de Dios. ¿Cuáles son los pasos para ver el milagro? Lo primero es creer. Jesús le dijo a Marta y a María cuando llegó al lugar donde estaba Lázaro, ¿crees que lo puedo sanar? ¿Crees que lo puedo resucitar? Y respondieron, sí creo, porque lo que tú pidas al Padre, eso será. Hoy te dice el Señor, ¿tú crees que yo puedo restaurar lo que has perdido? ¿Tú crees que yo puedo sanar lo que está enfermo en tu vida, en tu familia, en tu economía, en tu alrededor? ¿Tú crees que yo puedo resucitar lo que había muerto alrededor de ti? ¿Cuál será tu respuesta? Tal vez la duda ha inundado tu mente, tu corazón, tu vida, y tal vez tu primera respuesta será, yo no creo. Han pasado 4 días, yo no creo, Señor, que lo que yo he perdido, que lo que yo he visto, Señor, que ha muerto, yo no creo. Ha pasado mucho tiempo, has tardado, yo no creo, ya no hay remedio. Pero hoy el Señor Jesús te vuelve a preguntar, ¿crees que lo puedo hacer? Es tiempo de contestarle a Dios, Señor, yo creo. Yo creo a tu palabra, Señor. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios y que tienes el poder para hacerlo. Yo creo. Segundo paso, primer punto es creer. Segundo paso es obediencia, obedecer. Dice la palabra de Dios que la fe sin obras es muerta. Jesús te dice hoy, mueve la piedra. Cuando Jesús le dice a Marta, María, ¿creen? Y ellas contestaron, sí creo. Entonces el siguiente paso le dijeron, vayan y muevan la piedra. Yo creo, es fácil decir, yo creo, Señor. Pero actuar, caminar con los hechos de que yo creo es diferente. Pero Jesús le dice, ok, muevan la piedra. ¿Cuál es la piedra que tienes que mover en tu vida? ¿Cuál es la piedra? ¿Cuál es el paso de obediencia? El primer paso de obediencia que tienes que hacer es mover la piedra. ¿Cuál es la piedra? Tal vez la duda que hay en ti de que Dios lo puede hacer. Tal vez el dolor, la piedra del dolor que te ha causado ver la enfermedad y la mortandad alrededor de ti. ¿Qué es la piedra que tienes que mover? La de la incredulidad, la del rencor, la falta de perdón. ¿Cuál es la piedra que necesitas remover, quitar de lo que está delante, de lo que amas, de lo que has perdido? ¿Cuál es la piedra? Hoy Jesús te dice, mueve la piedra, mueve la piedra. Mueve la piedra y verás el milagro que yo voy a hacer en tu vida. Dios, déjame decirte que Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo sigue haciendo la misma obra. Ellos no han cambiado. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan y todos sean salvos. Jesús dice que intercede por nosotros.
Y para eso fue enviado el Espíritu Santo. Ellos, su sentir, el deseo de ver su creación cambiada, restaurada, es el mismo, no ha cambiado su deseo de vernos en victoria, así como el Padre le da gusto ver una victoria de su Hijo, así es nuestro Dios. Él le da gozo cuando sus hijos se regocijan, cuando sus hijos en la enfermedad declaran victoria. Él quiere darte la victoria, Él quiere llevarte de gloria en gloria. Mueve la piedra. Hace unos días aprendí esto y creo que, aunque parece sencillo, pero creo que es importante analizarlo, llevarlo a la mente, llevarlo al corazón, digerirlo. Y dice, no se trata de lo que tienes, sino qué vas a hacer con lo que tienes. Yo lo cambiaba a una diferente frase y dice, no se trata de la situación que estás pasando, sino la actitud con la que estás actuando en medio de la situación. ¿Cuál es tu actitud en medio de lo que estás pasando? ¿Una Marta afanada, preocupada por la situación allá afuera? Tal vez con un poquito de amargura porque su amigo Jesús no llegó, no acudió al llamado cuando se lo hicieron saber. ¿Cuál es tu situación en este momento? Pero ¿cuál es tu actitud en medio de la situación que estás pasando? El resultado cambia totalmente cuando cuestionamos la tardanza de Jesús al contestar nuestras peticiones. Cuando nosotros empezamos a cuestionarlo a Él, cuando nosotros empezamos a llenarnos de duda, de rebeldía, aún queremos dejar los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque Él no nos contestó cuando le llamamos. La situación cambia dependiendo la actitud, dependiendo el corazón con que actuamos en medio de la situación, en medio de la prueba, en medio de la lucha tan difícil. Si nuestro corazón endurece, si nuestro corazón empieza a rebelarse, no solamente no vas a recibir tal vez lo que tú estás esperando, sino aún puedes perder lo que tienes. Es tremendo saber que la duda y el alejarse de Dios es perderlo completamente todo. Sin Dios no somos nada, sin Dios no tenemos nada. Pero cuando confiamos en Dios, cuando creemos en Dios, cuando entendemos que los tiempos de Dios son perfectos, entonces hay paz, hay esperanza de que el milagro viene. La victoria está por llegar, la manifestación de su poder está a la puerta. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es el sentir de tu corazón en este momento? Muchos han perdido el trabajo. Muchos están batallando ya con los pagos de su hipoteca. Muchos tal vez tenemos o a lo mejor están pasando ya la enfermedad del virus. Tal vez muchos están sintiendo el dolor de lo que va a pasar en el futuro, la preocupación, el afán, la ansiedad. Pero cuando Dios se manifiesta, cuando Dios llega, toda la situación, todo a tu alrededor cambia. Hay paz porque no solamente creemos que Él puede hacer la obra, sino obedecemos y caminamos en fe. Dice la palabra de Dios que si creemos, que si confesamos con nuestra boca y creyéremos en nuestro corazón, seremos salvos. Tenemos que creer, tenemos que obedecer, caminar en fe. Y para terminar, para ver el milagro cumplido, para ver la victoria, para ver el poder y la gloria sobrenatural de nuestro Dios, hay una llave que es el secreto para ver tu milagro. Y esta llave muchos la hemos agarrado, una llave como esta. A veces llegamos a la casa
abrimos la puerta y lo que hacemos a veces es aventar la llave y a veces no la encontramos. Muchos de nosotros hemos aventado esa llave al olvido. No la encontramos, la hemos perdido. Hemos tratado de buscar en muchos lados para tratar de solucionar el problema. Nos hemos olvidado de la llave. Y esta llave, déjeme decirle que es la oración con lágrimas. La oración con lágrimas. La palabra de Dios nos enseña, ahí como leíamos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11, casi al finalizar, dice que Jesús llegó y vio las lágrimas de Marta, vio las lágrimas de María, vio las lágrimas de aquellos que estaban alrededor. Y dice la palabra de Dios que Jesús se conmovió en el corazón y Jesús lloró. Yo no sé cuántos de nosotros hemos estado en un velorio. Hace unos meses velábamos aquí en este lugar a un gran amigo y aunque estaba el ataúd, podíamos nosotros en ese momento cantar, podíamos platicar, saludarnos como familia y aún sonreír. Pero llegó el momento y aunque yo no estuve en ese momento, pero he estado en situaciones similares de familiares, de conocidos, pero llega el momento en que el cuerpo va a ser sepultado. Y en ese momento el corazón de los familiares se conmueve y hay lloro, aún hay gritos, hay dolor. Y aunque a lo mejor nosotros no éramos muy allegados a la persona difunta, nuestro corazón se conmueve y empezamos a sentir ganas de llorar. Somos conmovidos por el dolor de alguien. De esta manera a mí me enseña que Jesús siente en su corazón. Déjeme decirle algo. Aunque Jesús sabe los planes que Él tiene para ti, para mí en el futuro, Él ya conoce nuestro futuro, del día de mañana, en una semana, en un mes. Él ya conoce lo que va a pasar en tu vida. Pero sabe que cuando hay dolor y lágrimas, cuando pides con lágrimas que Dios haga el milagro en aquello que tú amas, Dios, el Señor Jesús, el Espíritu Santo se conmueven. Las lágrimas conmueven y mueven el corazón de Dios para que Él pueda hacer el milagro en tu vida. Jesús fue conmovido, Jesús lloró. Él ya sabía el proceso, Él ya sabía que iban a pasar días, Él ya sabía que Lázaro iba a enfermar, Él ya sabía que Lázaro iba a morir, Él ya sabía que iban a abrir la tumba y Él iba a decir: Lázaro, ven fuera. Él ya sabía todo eso. Pero me atrevo a decirle que en ese momento Jesucristo no sabía que iba a ser conmovido por las lágrimas de alguien. ¿Cómo es posible que un Dios sobrenatural que creó el universo, que creó los cielos y la tierra, que un Dios reencarnado en un hombre viniera a esta tierra a decirme que Él tiene un sentir por aquellos que sufren dolor y derraman lágrimas? Eso me enseña a mí que cuando derramamos las lágrimas, levantamos nuestras manos, nos humillamos y lloramos, Señor, restaura, resucita, da vida, Señor, trae vida a aquello que esté enfermo, sana, Señor, resucita aquello que ha muerto. Aunque ya ha pasado mucho tiempo, Padre, yo lloro, yo derramo mis lágrimas pidiéndote que vengas, pidiéndote que hagas el milagro. Eso conmoverá el corazón de nuestro Señor Jesús. Pero hemos olvidado la llave. Hoy es tiempo de volver a agarrar, buscar la llave y abrir la puerta del milagro, abrir la puerta de la victoria, y verás que Dios no ha cambiado. Verás que Dios sigue siendo el mismo. Verás que Jesús sigue intercediendo por ti y por mí. Verás que Él quiere planes de bien para tu vida. No son los mismos que nosotros. Nuestros planes se destrozan por los planes de Él, porque lo que viene es diferente. María y Marta querían ver a Lázaro sanado, pero Jesús no le quería dar sanidad a Lázaro.
Él le quería mostrar y dar más a ellas, no solamente una sanidad, sino que Él quería demostrarles a ellas que Él quería darles más de lo que ellas pedían. ¿Qué le estás pidiendo a Dios? Si lo que le estás pidiendo es tu matrimonio, tu familia, sigue pidiendo, pero déjame decirte, si tú no desmayas, Él te va a dar más de lo que estás pidiendo. Él no se queda con nada en sus manos. Él tiene un reino lleno de bendiciones para su pueblo. Pero ¿qué estamos haciendo? Abramos la puerta, abramos la ventana para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Hoy en esta tarde, Señor, te damos gracias. Yo te pido, Señor, que en esta tarde abras el entendimiento y el corazón para que esta palabra, Señor, quede grabada en nosotros, para que tu palabra no solamente sea un recuerdo de lo que la Biblia nos dice, sino que tu palabra, Señor, pueda entrar a nuestro corazón nuevamente, así como Pablo decía, me atrevo, pero también les recuerdo que tu palabra sea para recordarnos que fuimos llamados para creer, fuimos llamados para obedecer, fuimos llamados para mover la piedra, fuimos llamados para declarar la palabra de vida, fuimos llamados, Señor, para caminar de victoria en victoria, porque somos más que vencedores, somos pueblo escogido por Dios, nación santa, y creemos, Señor, que tu palabra hoy hará el milagro en cada uno de nosotros. Padre, te pido por aquellos que necesitan restauración, por aquellos que han desmayado, por aquellos que están débiles, en el nombre de Jesús, yo, Señor, declaro tu palabra, Señor, de bendición, tu palabra, Señor, de restauración, que tú vivifiques, Señor, y que tú vivifiques los fundamentos de su fe, que, Señor, si la situación viene, que su fe nunca falte, así como oraste a Dios para que Pedro, que fue zarandeado, su fe nunca desmayara, que su fe nunca faltara. Padre, pedimos que tu presencia venga a nuestra vida en esta tarde, lo creemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y damos gloria a Dios por lo que estás haciendo, por lo que harás y por las victorias que veremos, Señor, a través de tu palabra en nuestro caminar. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga en esta hermosa tarde y nos vemos el siguiente miércoles. Bendiciones.